¿Cuántos años más vas a seguir ignorando lo más valioso que tienes? A ti mismo. ¿Cuántos amaneceres más vas a despertar en un cuerpo que no reconoce el alma que lo habita? ¿Hasta cuándo vas a seguir interpretando un papel que no fue escrito por ti? A veces, el dolor más profundo no viene del rechazo, ni de la pérdida, ni siquiera de la soledad. Viene del silencio, del momento en que te miras al espejo y no sabes quién está ahí. De darte cuenta de que has pasado años siendo útil para los demás, apagando incendios ajenos, mientras el fuego que llevas dentro te consume lentamente. ¿Cuánto más vas a seguir traicionando tus propios sueños, tus propias necesidades, tus propios latidos? Carl Jung escribió una frase que parece poética, pero en realidad es una advertencia disfrazada de belleza. Tu visión se aclarará solamente cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. No es una frase para coleccionar likes en redes sociales, es una alarma espiritual. Porque si sigues ignorando lo que tu alma te suplica en voz baja, si continúas disfrazándote para encajar, para agradar, para evitar rupturas, llegará un día en que abrirás los ojos y descubrirás que tu vida no es tuya. Que la viviste como un invitado, no como el protagonista. Julia tenía 36 años cuando su máscara se rompió. No gritó, no hizo escándalo. Se desmoronó en silencio. Desde afuera parecía que todo marchaba bien a título universitario. Empleo respetado, relación estable, amigos decentes. Pero dentro de ella, algo estaba vacío, como un eco en una casa sin muebles. Y lo más desgarrador fue entender que, en medio de todo ese éxito, jamás se había detenido a preguntarse qué deseaba realmente. Y cuando lo hizo, Anne sintió miedo, a miedo del vacío. Miedo de no saber quién era sin las opiniones, sin los roles, sin las expectativas que siempre cumplió con precisión en una noche cualquiera. Después de una jornada agotadora entre reuniones, tráfico y sonrisas forzadas, Julia se miró al espejo del baño. No se reconoció por primera vez en décadas. Se permitió sentir lo que escondía, aunque no tenía idea de quién era sin el aplauso de su madre, sin la mirada de aprobación de su pareja, sin el disfraz de mujer perfecta. No lloró por tristeza, Anne lloró por verdad, porque entendió que había existido más para complacer que para vivir ante ahí. Aquí entra la lección más poderosa de Jung. El mayor privilegio de esta vida es convertirte en quien realmente eres. Pero, ¿cómo lograrlo si nunca te has dado el tiempo de conocerte? ¿Cómo construir una vida auténtica cuando estás ocupado manteniendo en pie la que otros construyeron para ti? Enfocarte en ti no es egoísmo, es una necesidad urgente de supervivencia emocional. Porque si tú no te eliges, te rodearás de personas que tampoco lo harán. Julia lo entendió, y por eso eligió el camino más desafiante y a la vez más liberador. Caminó sola, no por desprecio a la compañía, sino porque comprendió que necesitaba silencio para escuchar su propia voz. Rompió vínculos que drenaban su alma, renunció a lo que le daba estabilidad pero no sentido. Cambió de ciudad, se mudó a un espacio más pequeño, pero más verdadero. Y no fue un cuento de hadas. Hubo noches de miedo, mañanas de duda, pero también por primera vez en mucho tiempo, experimentó algo nuevo en libertad. La libertad de mirar su reflejo y decir con lágrimas, con orgullo, con paz: esta soy yo, Anne, por fin. ¿Y tú? ¿Cuánto más vas a esperar para darte esa misma oportunidad? Centrarte en ti mismo no es un lujo, es una urgencia. Es aprender a hacer un filtro en tu vida. Dejar de aceptar todo aquello que no te suma, que no te nutre, que no te expande. Es dejar de reaccionar automáticamente a lo que te roba tiempo y energía. Y comenzar a actuar con intención. Es tener el coraje de incomodarte siendo honesto, en lugar de buscar el alivio falso que da fingir. Y sí, duele, porque empezar a ser tú mismo implica renunciar a muchas cosas, pero ninguna de ellas merecía estar ahí si requería que te traicionaras para mantenerlas. Carl Jung lo dejó claro como el agua: en lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Durante años, negarte a ti mismo ha sido la forma más silenciosa de esclavitud emocional. Has vivido adaptándote a lo que otros esperaban de ti. Pero algo cambia el día en que decides mirarte de frente, sin filtros, sin máscaras, con todas tus heridas, tus deseos, tus límites. Y en ese acto de valentía empieza la transformación. Comienzas a despertar, a vivir. Esta historia no es de fama, ni de dinero, ni de éxitos externos. Es una historia de verdad. Y la verdad no siempre es cómoda, pero siempre libera. Julia no se convirtió en una influencer ni ganó millones, pero ganó algo que pocos tienen: en conciencia. Aprendió a decir no sin cargar con culpa, a priorizarse sin sentirse egoísta, a dejar de regalar su paz a quienes no la valoraban. Y cuando cambió su vibración interna, el mundo externo también cambió. Empezaron a llegar personas que la querían tal como era, no por lo que podían sacar de ella. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa.
¿Hace cuánto no haces algo solo porque tú lo deseas de verdad? ¿Hace cuánto no te dedicas un momento de silencio, sin celular, sin ruido, sin distracciones, solo tú contigo mismo? ¿Hace cuánto no te sientas en presencia y te preguntas, ¿estoy bien? ¿Esto es lo que quiero para mi vida? Puede que estés tan enfocado en sobrevivir que se te ha olvidado lo que es vivir, que has dado tanto a los demás que te has quedado sin espacio para recibir, que has estado tan atento a lo que ocurre fuera de ti, que ya no recuerdas cómo se siente lo que pasa dentro. Y eso sí es peligroso, porque perder el vínculo contigo mismo es el principio de perderlo todo. No esperes que el mundo te enseñe a priorizarte. A la sociedad no le interesa que seas consciente, fuerte y despierto, porque una persona que se conoce, que se escucha, que se honra, no se conforma, no se deja manipular, no vive atrapada en relaciones a medias, ni se alimenta de promesas vacías. No necesita anestesiar su vacío con consumo, ruido o distracciones. Por eso es tan importante que tomes el control, que dejes de ser una reacción del entorno y empieces a ser el creador de tu propia historia. An Jung habló de una trampa silenciosa, el falso yo. Esa máscara que usamos para no desentonar, para cumplir con lo que se espera, para ser aceptados. El problema es que cuanto más la usas, más te alejas de tu esencia, ni cuando por fin decides quitártela. Duele, porque debajo de esa máscara puede que no encuentres nada. Solo el suelo firme desde donde empezar otra vez. Pero ese vacío es una oportunidad, no un castigo. Julia lo supo, y por eso empezó a escribir cada noche en un diario. No para registrar su rutina, sino para encontrarse. Se hacía preguntas que dolían. ¿Por qué acepté eso que no quería? ¿Qué me dio miedo decir hoy? ¿Estoy en piloto automático o realmente estoy viviendo? Y aunque al principio las respuestas dolían, con el tiempo esas preguntas la reconstruyeron, porque cuando te atreves a hacerte las preguntas correctas, las respuestas que encuentras tienen el poder de transformar tu vida. ¿Tú sabes cuáles son tus verdaderos valores? ¿Sabes qué te enciende el alma? ¿Sabes qué cosas jamás estás dispuesto a entregar aunque el mundo entero te lo exija? Si no lo sabes, no hay mejor momento que ahora para descubrirlo. Porque si tú no decides quién eres, alguien más lo hará por ti. Grábate esto. Enfocarte en ti no es un acto de egoísmo. Es el mayor acto de revolución interior que puedes hacer en un mundo que constantemente te empuja a olvidarte. Y no lo haces para cerrarte. Lo haces para tener la fuerza y la claridad de vivir una vida que, al fin, sea realmente tuya cuando comienzas a vivir desde tu autenticidad, desde esa parte de ti que no busca aprobación, que no necesita máscaras. Algo cambia para siempre, porque cuando estás en paz contigo, dejas de mendigar migajas emocionales. Ya no persigues amores imposibles, ni te deshaces intentando encajar. Te conviertes en un imán para lo que es verdadero, genuino, recíproco, y lo que no vibra contigo. Simplemente se va, no porque lo expulses, sino porque ya no tiene cómo sostenerse en tu frecuencia. A la vida de Julia no se volvió perfecta, pero se volvió suya. Empezó a dedicarse a lo que le movía el alma, aunque ganara menos dinero. Eligió rodearse de personas con las que podía ser auténtica, aunque fueran pocas. Aprendió a vivir con más calma, con más profundidad, y por primera vez sintió que no estaba malgastando su existencia, que no estaba sobreviviendo, sino construyendo algo real. Una vida que tenía sentido, una vida en la que por fin se sentía en casa. Y tú también puedes llegar ahí. No necesitas revolucionarlo todo en este instante, solo necesitas dar un paso. Uno solo, dejar de traicionarte, dejar de callarte, dejar de vestirte con los sueños ajenos, y empezar poquito a poco a regresar a ti, porque tu vida vale poco. Tu alma no está aquí por accidente, porque no viniste al mundo a agradar a todos. Viniste con tu luz, no con la que otros intentaron imponerte antes de continuar. Haz una pausa, respira, y si estas palabras están tocando algo dentro de ti, escribe en los comentarios con fuerza y decisión. Ya no me ignoro, porque eso es exactamente lo que estás haciendo ahora, en elegirte, en reconocerte, en volver a ti. Y ya que estás aquí, cuéntame desde qué país estás viendo este video. Dale like si esto está resonando contigo. Suscríbete para seguir caminando juntos en este viaje de despertar. Y comparte este mensaje con alguien que también necesita recordarse a sí mismo. Porque esto, aunque parezca simple, puede cambiar una vida entera. Y ahora sí, volvamos a ti. Hay una frase de Carl Jung que atraviesa todo este mensaje como una flecha directa al alma. El ser humano no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. ¿Y sabes cuál es una de las oscuridades más comunes y más peligrosas? La de vivir desconectado de uno mismo. Cuando no te enfocas en ti y te fragmentes, eres como una casa que por fuera tiene todas las luces encendidas, pero por dentro está vacía. Puedes parecer feliz, productivo, funcional e incluso exitoso, pero en el fondo
Emocionalmente estás ausente, porque no hay nadie habitando tu interior. No hay presencia real y eso es peligroso, porque cuando no ocupas tu espacio interno, el mundo se mete en él. Tus decisiones no las tomas tú, las toma el miedo. Tus relaciones no las elige tu alma, las escoge tu carencia. Tu tiempo no lo administras tú, lo devoran las urgencias de otros. Y tú solo existes. Pero no vives. Solo responds, pero no eliges. Solo sobrevives. Pero no construyes, así que ahora te lanzo una pregunta que puede doler, pero que puede abrirte los ojos. ¿Para quién estás viviendo? Sé brutalmente honesto. ¿Estás diseñando tu vida desde tu verdad? ¿O solo estás reaccionando a lo que otros esperan de ti? Esa fue precisamente la pregunta que Julia tuvo que enfrentar cuando comenzó su proceso de despertar interior. Y lo que descubrió fue duro en cada decisión en su vida. Había estado motivada por el miedo. Miedo a decepcionar, miedo al rechazo, miedo a quedarse sola. Pero detrás de todos esos miedos estaba una niña que aprendió en algún momento que para ser amada tenía que convertirse en lo que los demás necesitaban, y ese es el gran peligro de no enfocarte en ti desde el principio, que acabas construyendo tu existencia desde heridas que nunca sanaste. Y un día, sin darte cuenta, esas heridas empiezan a gritar, se disfrazan de ansiedad, de vacío, de enojo, se filtran en tu cuerpo, en tus relaciones, en tus silencios, hasta que ya no puedes ignorarlas más. Y tú ¿estás listo para dejar de ignorarte? Esa tristeza que aparece sin motivo justo a media tarde, esa incomodidad constante que no sabes cómo nombrar, no siempre viene de lo externo. No es el trabajo, no es tu pareja, ni siquiera tu entorno, eres tú. O mejor dicho, es la desconexión de ti contigo mismo. Es como si una parte de tu alma estuviera tratando de gritar desde lo profundo, pero tú ya no sabes cómo escucharla. Enfocarte en ti no significa volverte egoísta, significa asumir el compromiso más importante de tu vida, hacerte cargo de ti. Es preguntarte cada día, con honestidad, ¿qué necesito hoy para estar en paz? Y cuando empiezas a hacerte esa pregunta, algo comienza a transformarse, porque la mayoría de nosotros no vivimos así. Vivimos en piloto automático, cumpliendo tareas, ejecutando rutinas. Somos eficientes, pero no estamos presentes. Hacemos mucho, pero sentimos poco. Y eso nos apaga, nos drena, nos desconecta. Carl Jung hablaba de la individuación, ese proceso profundo en el que dejas de ser un producto del entorno para convertirte en lo que ya eres en esencia, no en lo que otros esperan que seas. En lo que copiaste por miedo a ser rechazado, no en lo que te obligaste a fingir para no decepcionar, sino en lo que realmente eres. Cuando te liberas de la necesidad de agradar, del condicionamiento, de los viejos pactos que hiciste contigo mismo para sobrevivir. Pero ese viaje hacia ti requiere coraje, requiere silencio, requiere estar dispuesto a hacer preguntas que no tienen respuestas cómodas. Es mirar hacia adentro sin máscaras, es estar dispuesto a enfrentarte contigo mismo, sin excusas, sin maquillaje emocional. Y lo más duro de todo es que ese camino no es indoloro. Vas a perder cosas, y también personas, porque cuando te priorizas molestas, cuando pones límites, incomodas, cuando dejas de complacer, algunos simplemente se alejan. Why so, dude? Pero eso no es un castigo. Es el filtro natural de la autenticidad. No todas las personas que hoy te rodean están preparadas para la versión más real de ti. No porque sean malas, sino porque aprendieron a convivir con la versión que callaba, que se sacrificaba, que se ponía en último lugar en esa versión. Ya no está disponible, y eso está bien, porque el mundo no necesita más personas obedientes, sumisas o temerosas. El mundo necesita individuos que se elijan, que vivan desde su centro, que se conozcan tanto que no necesiten controlar ni manipular a nadie para sentirse valiosos, que no busquen validación porque ya se reconocen desde dentro. Personas que no viven desde la escasez, sino desde el amor propio, y desde ahí todo cambia. Julia lo entendió con dolor cuando su pareja decidió irse. Él le decía, ya no eres la misma Inte. Y tenía razón. Ya no era la mujer que aceptaba lo inaceptable por miedo a quedarse sola. Ya no era la que callaba para evitar conflictos. Ya no era la que se adaptaba a todo para no incomodar. Ahora era una mujer con voz, con claridad, con poder. Y aunque eso asustó a algunos, también atrajo a otros. Personas que no buscaban una sombra sino una compañera. Personas que también estaban en el camino de elegirse, en enfocarte en ti. Es darte permiso para cambiar de idea, de dirección, de ritmo, de vida. No estás condenado a ser quien fuiste ayer. Estás invitado a descubrir en cada amanecer quién eres hoy. Y ese cambio puede implicar rediseñar tu entorno, poner nuevos límites, soltar vínculos, empezar de nuevo.
¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que ya no vives atado al que dirán, que ya no te paraliza decepcionar a alguien, que ya no actúas por obligación, vives desde el alma, y vivir desde el alma es vivir con propósito, con dirección, con sentido, es decir, sí a lo que vibra contigo, es tener el valor de ser auténtico incluso si eso significa caminar distinto. Jung también decía que la verdadera soledad no proviene de estar solo, sino de no poder compartir lo importante con quienes te rodean. Por eso, cuando comienzas a enfocarte en ti, tu vida empieza a alinearse con tu verdad, y al hacerlo, inevitablemente, te alejas de lo superficial, de las relaciones vacías, de los vínculos sin alma, y ese es el verdadero comienzo. Porque cuando te vuelves hogar para ti mismo, ya no necesitas vivir buscando un lugar donde pertenecer, te alejas de las conversaciones vacías, de las relaciones que solo llenan el calendario pero no el alma. Te alejas de las rutinas que te distraen, pero no te nutren. Y es en ese nuevo vacío, en ese espacio que antes estaba saturado de ruido ajeno, donde comienza a florecer algo sagrado en la paz. No la paz superficial que depende de que todo salga como esperas, sino esa paz profunda que nace cuando dejas de luchar contra ti mismo. Esa paz que no se impone, sino que se permite, que no depende de las circunstancias externas, porque brota desde el interior. Cuando decides ser auténtico, en Julia aprendió a estar consigo misma sin sentirse sola. Aprendió que su silencio era medicina, que su compañía no era ausencia, sino presencia. Aprendió a convertir sus pequeños rituales diarios en actos de amor propio. Cocinaba para sí misma como quien celebra su existencia. Leía sin interrupciones. Caminaba sin destino, solo para sentir el viento, para respirar, vida, cosas simples sí, pero que la devolvían al presente, que la anclaban en su cuerpo, en su ahora ni. Desde esa conexión serena con ella misma, empezó a tomar decisiones. No las más fáciles, no las que los demás esperaban, sino las que eran más fieles a su verdad. Porque cuando estás presente en ti, dejas de actuar por reflejo y empiezas a moverte con intención. Y tú no necesitas cambiar tu mundo de la noche a la mañana. No necesitas renunciar a todo ni reinventarte por completo. Solo empieza por escucharte, por hacerte una simple pregunta cada día. ¿Qué necesito hoy para sentirme bien? Y ten el valor de darte esa respuesta aunque sea en pequeñas dosis. Un paseo contigo mismo, un no dicho con firmeza y respeto. Un sí a lo que enciende tu alma, una pausa, una respiración consciente, un desvío inesperado en el camino. Porque cuando te cuidas, el mundo deja de parecer una amenaza. Cuando te escuchas, el ruido de afuera ya no tiene poder. Cuando te enfocas en ti, tu energía deja de dispersarse en mil lugares y empieza a concentrarse en lo que realmente importa. Y ahí, justo ahí, empieza tu verdadero poder. Ese que no depende de nadie más. Ese que siempre estuvo dentro de ti. No importa cuánto tiempo hayas pasado ignorándote. Siempre estás a tiempo de volver. Siempre estás a tiempo de reconstruirte. Desde el amor y no desde el miedo. Siempre estás a tiempo de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Este no es un grito, no es un terremoto, es un susurro suave, pero firme. Este es tu llamado, este es tu momento. Porque hay momentos en la vida que no llegan con drama, que no te sacuden con tragedias, ni te despiertan con gritos. Son silenciosos, casi invisibles. Son esos segundos en los que, estando solo en tu habitación, te das cuenta de que no reconoces a la persona en la que te convertiste. No porque seas alguien malo, no porque hayas fracasado, sino porque has pasado demasiado tiempo viviendo para los demás y muy poco viviendo para ti. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que enterramos, ignoramos, rechazamos, pero que nunca desaparece. Esa sombra está hecha de todos los no que no dijiste, de todos los sueños que escondiste por miedo, de los límites que dejaste que cruzaran, de los días en los que te olvidaste de ti por complacer a los demás. Y esa sombra siempre vuelve, porque lo que no se sana, se repite. Siempre encuentra una forma de manifestarse. Andrea tenía 42 años, 2 hijos, una relación aparentemente estable, una casa ordenada en una rutina cumplida. Desde fuera todo parecía estar en su sitio, pero cada mañana se despertaba con una tristeza sutil, una melancolía sin nombre. No era depresión, no era cansancio, no era falta de amor, era otra cosa. Era la sensación de haberse ido perdiendo, poco a poco, en medio de todas las exigencias de la vida. Un día, mientras se vestía frente al espejo, se miró a los ojos. ¿En vos se atrevió a preguntarse, ¿dónde quedé yo? Y esa pregunta, aunque pequeña, lo cambió todo. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo por mí? Esa pregunta, tan sencilla como devastadora, fue el punto de partida.
Andrea no supo qué responder, y ahí entendió que algo esencial se había perdido, porque, a veces, una sola pregunta honesta puede derrumbar un castillo de certezas prestada. El problema no era su familia, ni su trabajo, ni su agenda. El verdadero conflicto era que Andrea se había desconectado tanto de sí misma que ya no sabía qué deseaba. Su vida se había convertido en una cadena de tareas, su existencia en una galería de roles en madre, esposa, empleada, hija, amiga. Why, ella... ¿Dónde quedaba ella en todo eso? Aquí entra una de las verdades más crudas que Carl Jung compartió con el mundo. No hay despertar de la conciencia sin dolor, porque volver a ti, reencontrarte, no es un camino suave, es incómodo, es caótico es doloroso. Requiere mirar con brutal honestidad las partes que evitaste durante años, reconocer tus autoengaños, asumir las veces que te abandonaste por complacer, y sobre todo aceptar que funcionar no significa estar bien. Andrea comenzó, con gestos diminutos pero revolucionarios. Se levantaba 10 minutos antes que todos para estar sola con ella misma. Empezó a escribir en un cuaderno, sin filtros ni correcciones. A veces eran frases dispersas, otras, gritos silenciosos que, por fin, se atrevían a salir. También se dio permiso para hacer cosas que le provocaban alegría, aunque fueran insignificantes a los ojos de los demás. Caminar descalza por su casa, pintar sin técnica, bailar sola en la cocina al ritmo de su música favorita y así. Poco a poco, algo dentro de ella empezó a despertar. No fue una transformación de cuento, fue algo más íntimo, un regreso. Como si después de años de exilio, una parte de su alma estuviera volviendo a casa. Enfocarte en ti. No se trata de reconfigurar todo tu entorno, se trata de reconectar con tu esencia, con aquello que te hace vibrar, que te llena, que te da sentido, y para eso, no necesitas grandes cambios, necesitas presencia, necesitas escucha, necesitas intención. Jung solía decir, todo lo que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. ¿Qué significa esto? Que si no te conoces, si no te escuchas, si no te priorizas, seguirás repitiendo patrones, atrapado en ciclos que no entiendes, viviendo reacciones en lugar de lecciones. Pero cuando te miras hacia adentro, cuando eliges enfocarte en ti, algo mágico sucede. Dejas de actuar desde la herida y empiezas a actuar desde la verdad. Andrea, con el tiempo, dejó de vivir como un engranaje automático. Comenzó a poner límites, a pedir ayuda sin culpa, a darse pausas para respirar. Y lo más hermoso, comenzó a ser ejemplo para sus hijos. Porque un niño no necesita una madre perfecta. Necesita una madre real, una madre presente, una madre que se ama lo suficiente como para enseñarle que el cuidado empieza por uno mismo. Ese es el regalo oculto del autoconocimiento. No solo te transforma a ti, transforma todo lo que tocas. Tus relaciones se vuelven más auténticas, tus decisions, más alineadas, a tu vida más coherente, porque dejas de seguir el ruido y comienzas a seguir tu verdad. Tal vez tú también te has perdido. Tal vez hace tiempo no sabes qué sientes, qué quieres, qué necesitas. Quizá llevas tanto tiempo sosteniendo a todos estando para tu luz, que olvidaste cómo estar para ti. Pero aquí estás y eso ya es una victoria. Porque mientras tengas aliento, tienes oportunidad. Mientras estés vivo, puedes regresar a ti. Puedes volver a recorrer tu mapa interior. Puedes elegir dejar de invertir tu energía en lo que no te enciende. En la sombra de la desconexión es silenciosa. Se esconde en la rutina. En él todo está bien. En el después me ocupo de mí, pero el alma no olvida. Y tarde o temprano, pide volverán. Pero hay una forma de autotraición que es silenciosa y profundamente destructiva. Es la que te mantiene en empleos que te agotan, en relaciones vacías, en rutinas que apagan tu luz. Es esa voz que susurra al oído que no hay tiempo, que no puedes parar ahora, que ya habrá un momento para ti. Pero ese momento nunca llega, porque nadie te va a regalar el tiempo que tú mismo no te atreves a darte. Y aquí viene una verdad dura pero necesaria. A veces, nadie vendrá a salvarte. A veces, la vida no te dará señales claras, una puerta brillante. A veces, la única salida es volver a ti desde el cansancio. Desde el miedo, desde el caos, pero siempre volverán. Andrea no necesitó huir ni reinventarse de la noche a la mañana. No necesitó cambiar de país, ni romper con todo, ni desaparecer para reencontrarse. Lo único que hizo fue recordar algo vital, que su vida le pertenece, que su paz no se negocia, que su bienestar no está en función de cuántas cosas hace por los demás, sino de cuánto espacio se da para sí misma. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas decidirte. Empieza desde donde estás, con lo que tienes, con lo que hoy puedes hacer. No hace falta un gran gesto,
solo actos pequeños y poderosos. Elige cómo comienza tu mañana. Elige cómo te hablas a ti mismo. Elige en qué inviertes tu energía. Y sobre todo, elige dejar de justificar quién eres. Porque cuando te enfocas en ti, el mundo empieza a alinearse con tu nueva vibración. Anjong nunca prometió caminos fáciles. Lo que ofrecía era verdad. Y la verdad, aunque incómoda, te libera. Porque solo cuando sabes quién eres, puedes vivir con propósito. Solo cuando te aceptas, puedes amar sin apego. Solo cuando abrazas tu sombra, puedes caminar con tu propia luz. Y esa luz, esa claridad, siempre ha sido tuya. Solo necesitabas recordar cómo llegar a ella antes de continuar con esta reflexión. Quiero contarte algo que pocos dicen con claridad. Tu mente también se sana desde tu cuerpo. Muchos intentan meditar, respirar, alejarse de lo negativo, pero aún así, siguen sintiéndose ansiosos, sin energía, emocionalmente cargados. Y si te dijera que parte de esa ansiedad no viene de tus pensamientos, sino de lo que estás comiendo, por eso creamos la guía Sana tu mente a través de tu dieta. Una herramienta práctica, sencilla y profundamente transformadora para quienes viven con la mente acelerada y el alma inquieta. Esta guía no solo te muestra qué alimentos ayudan a tu equilibrio emocional, sino también por qué lo hacen. Te explica cómo ciertas comidas alteran tu ánimo, tu sueño, tu claridad mental, y cómo puedes empezar a recuperar la paz desde lo más básico en tu nutrición. Si sientes que has probado de todo y aún no encuentras bienestar, quizás este sea el paso que te falta. Puedes acceder a ella desde el enlace en la descripción o en el comentario fijado. Te aseguro que será uno de los actos más potentes de amor propio que harás este año. Ahora sí, volvamos a lo esencial. Carl Jung repetía con frecuencia una frase que encierra una de las claves más profundas del despertar personal. Lo que niegas te somete, en lo que aceptas te transforma. Y aunque parezca simple, esta verdad encierra todo lo que necesitas para dejar de desperdiciar tu vida. Aceptar no es rendirse, no es resignarte ni conformarte. Aceptar es verte con ojos sinceros. Es quitarte la máscara, es dejar de esconder tus partes rotas. Es entender que tu historia, con sus heridas, sus errores, sus silencios, también es sagrada, en que tú no estás roto, estás en camino. Y desde ahí, desde ese reconocimiento honesto, es que puedes empezar a construir algo nuevo. Mariela tenía 35 años. Desde fuera, su vida era casi un modelo perfecto. Pareja estable, en trabajo seguro, en amigos en buena salud. Todo en que debía sentirse feliz. Pero dentro de ella algo no encajaba. Había una incomodidad constante, una sensación de vacío que no podía explicarlo con palabras, pero lo sentía en todo su ser. Era como si estuviera habitando una vida que no era completamente suya. Sonreía, pero no sentía. Estaba presente, pero no conectada. Y un día, como suele ocurrir con lo que se reprime demasiado tiempo, explotó. Fue en medio de una discusión común con su pareja, pero el tema real no era lo que se hablaba, era todo lo que había callado durante años. Se encerró en baño y rompió en llanto. Un llanto crudo, hondo, que no sentía desde su adolescencia. No entendía exactamente de dónde venía ese dolor, pero su cuerpo sí, en su alma también, porque llevaba demasiado tiempo negándose a sí misma, porque había escondido su verdadero deseo en dedicarse al arte. Lo había intentado años atrás, con entusiasmo, con inocencia, con amor, pero Al le dijo que no era práctico, que eso no daba dinero, que debía pensar en el futuro, ser responsable, y ella, como tantos, creyó ese discurso. Guardó sus pinceles, apagó su fuego, y comenzó a vivir una vida correcta, sí, pero que negó, terminó sometiéndola. Su desconexión con la pasión se transformó en ansiedad, en insatisfacción, en ese vacío silencioso que ningún logro podía llenar, hasta que su cuerpo gritó lo que su voz había aprendido a callar. ¿Y tú? ¿Qué parte de ti estás negando? ¿Qué deseo enterraste por miedo al juicio, al rechazo o al fracaso? ¿Qué sueño guardaste bajo llave, prometiéndote que lo retomarías algún día? Porque eso que niegas no desaparece. Se convierte en síntomas, en insomnio, en irritabilidad, en relaciones que se enfrían, en una vida que se siente como una sala de espera eterna. Focalizarte en ti también es tener el coraje de aceptar lo que realmente quieres, aunque sea incómodo, aunque moleste, aunque implique decepcionar, porque no hay mayor desgaste que vivir tratando de encajar donde no perteneces. Jung hablaba del proceso de individuación, ese viaje interior, profundo, solitario y valiente hacia lo que realmente eres. Es un camino que sacude, que te obliga a dejar atrás lo que ya no te representa, a romper estructuras, a soltar versiones de ti. Pero es también el único camino que conduce a la plenitud real, porque mientras no seas tú mismo, no podrás ser feliz del todo. Mariela, con el tiempo, volvió a pintar. Al principio lo hacía en secreto,
en ratos perdidos. Luego comenzó a compartir sus obras. Un día, sin buscarlo, vendió su primer cuadro, pero no fue el dinero lo que la hizo temblar de emoción, fue la certeza de haberse permitido volver, de haber rescatado una parte de su alma que creía perdida, y eso es lo que tú también puedes hacer. No necesitas cambiar toda tu vida de inmediato, solo necesitas darte permiso, conectar aunque sea media hora al día con lo que amas, dejar de justificar tus placeres, dejar de vivir conforme a los mandatos externos, porque no viniste al mundo para cumplir expectativas, viniste a descubrir tu verdad. Aquí va una de las claves que más transforma tu vida cuando logras integrarla. No tienes que estar disponible para todo el mundo todo el tiempo. Tu energía es sagrada, tus emociones también, y cada vez que dices sí a algo que en el fondo no quieres, estás diciéndote no a lo que realmente importa. Cada vez que postergas tu descanso, estás eligiendo el agotamiento. Cada vez que priorizas a todos menos a ti, le estás enviando a tu mente un mensaje peligroso. Yo no importo tanto. Y lo más impactante es que tu inconsciente lo escucha. Y luego se manifiesta en forma de autosabotaje, de desmotivación, de tristeza sin explicación, de esa niebla mental que no entiendes pero que te pesa. Y todo eso tiene una raíz simple: te olvidaste de ti. Enfocarte en ti no es egoísmo, es madurez emocional, es sabiduría interior. Es la decisión de dejar de ser víctima de lo externo y convertirte en el creador consciente de tu propia vida. Jung lo expresó sin rodeos. Lo más difícil para una persona no es aceptar a los demás, es aceptarse a sí misma. Ahí, justo ahí, comienza el verdadero viaje, el de dejar de desperdiciar tu vida y empezar por fin a vivirla como tuya. Volver a ti implica elegir de nuevo, elegir desde tu verdad, desde lo que tu cuerpo siente, desde lo que tu intuición susurra en silencio. Es aceptar que la única persona que estará contigo hasta el último suspiro eres tú. Por eso mereces tu atención, tu respeto, tu cuidado, tu escucha, tu ternura. No necesitas transformar el mundo entero, solo necesitas comenzar a transformar el universo que habita dentro de ti. Y para eso, no basta la fuerza, hace falta amor. Amor por tu historia, por tus errores, por tus cicatrices, amor por lo que ya soltaste. Y sobre todo, por lo que estás empezando a hacer en tú. No estás roto, solo estás desenfocado. A veces distraído por un mundo que te empuja a olvidar lo esencial. Pero hoy, ahora, estás aquí. Estoy sintiéndolo, y ese movimiento interno ya es transformación. Andrea, Mariela y tantas otras personas que encontraron su camino no tenían dones especiales, solo tomaron una decisión. Decidieron dejar de vivir dormidas, decidieron dejar de apagarse para que otros brillen, decidieron dejar de esperar una autorización externa para ser quienes ya eran por dentro. Y tú también puedes, ahora, sin excusas, sin culpa, porque tu alma ya esperó demasiado, Ana. Hay una soledad que no se cura con compañía. Es la soledad que aparece cuando llevas demasiado tiempo desconectado de ti mismo. Cuando has vivido tanto para otros que ya no recuerdas que deseas tú, que amas tú, que necesitas tú, Es una sensación extraña, como si habitaras tu propio cuerpo, pero no reconocieras tu alma. Como si te miraras al espejo y solo vieras una imagen, pero no una presencia. Como si cada una de tus decisiones viniera de un deber externo en complacer, rendir, demostrar, resistir. Carl Jung, desde su profunda visión del alma, identificó esta desconexión como uno de los dolores más profundos del ser humano, porque la vida pierde todo su sentido cuando dejas de ser tú para convertirte en lo que los demás esperan que seas. Cuando ya no eliges, solo reaccionas. Cuando ya no vives, solo repites. Cuando haces mucho, pero sientes poco. Y entonces, un día cualquiera, sin aviso, sin motivo concreto, simplemente te sientes cansado, pero no es un cansancio físico. Es un agotamiento del alma. Estás cansado de fingir, cansado de moverte en piloto automático. Cansado días, para todos, menos para ti. Y ese día, aunque duela, es el comienzo del despertar. Porque cuando te hartas del ruido, del caos, del vacío, empiezas a buscar el silencio. Empiezas a buscar respuestas, empiezas a buscarte, y ahí comienza el verdadero viaje. No el viaje hacia el éxito externo, ni hacia la validación ajena. Es el regreso a casa, a ti, a tu verdad, a tu esencia. En enfocarte en ti no es egoísmo. Es responsabilidad emocional y amor propio. Es tener la valentía de decir basta. Basta de traicionarte. Basta de fingir que no pasa nada. Basta de anestesiarte con distracciones, mientras tu alma se va apagando por dentro en el problema. Es que nadie nos enseña a regresar a nosotros mismos, porque fuimos educados para mirar hacia afuera. Desde pequeños nos premiaron por complacer, por adaptarnos, por callar lo que sentimos, y así crecimos buscando fuera lo que solo pueden hacer dentro. Por eso tanto se pierden,
porque no tienen un mapa, porque tienen miedo de decepcionar, porque creen que vivir para uno mismo es egoísmo, frialdad, rebeldía, pero no lo es. Lo contrario, porque solo cuando te eliges, puedes amar de verdad. Solo cuando estás en paz contigo, puedes dar sin vaciarte. Solo cuando estás bien por dentro, puedes ofrecer presencia real a quienes te rodean. Y eso cambia todo. Carl Jung decían aquello a lo que no le das conciencia, te controla. Y mientras no te des cuenta de cómo y cuándo comenzaste a olvidarte de ti, seguirás atrapado en el mismo ciclo, repitiendo los mismos patrones, esperando que las cosas cambien por sí solas. Pero nada cambia hasta que tú cambias. Y ese cambio real, profundo, auténtico, requiere decisiones que muchas veces duelen, decisiones que incomodan, que otros no entenderán. Implica decir no cuando siempre dijiste sí, alejarte de lo que te drena, incluso si eso significa estar solo un tiempo. Implica poner límites, aunque tiemble la voz. Espacio para sanar, para escribir lo que callaste, para llorar lo que nunca admitiste, para enfrentarte a tu propia verdad sin máscaras. Implica dejar de justificar lo que te lastima. Y sobre todo, implica elegirte a ti. Sin culpa, sí, claro que duele. Duele dejar de ser el bueno, el que siempre está, el que todos aplauden. Duele no responder a las expectativas ajenas. Duele decepcionar a quienes te imaginaban diferente. Pero también es profundamente liberador. Y es como un peso del alma. Es respirar hondo después de años aguantando el aire. Es mirarte al espejo y decir, aquí estoy, y no me voy a abandonar nunca más. Habrá quienes no lo entiendan, dirán que has cambiado, que estás distante, en que ya no eres el mismo. Y tendrán razón, porque ya no eres el mismo. Besan, ahora ya no estás dispuesto a traicionarte solo para agradar. Ahora eliges tu paz, incluso si eso significa perder aprobación. Ese cambio no se ve en fotos, no se mide con logros, se siente en el pecho, en la calma con la que tomas decisiones, en la forma en que te hablas, en cómo te defiendes sin necesidad de gritar, en cómo ya no te justificas por ser tú, y no es un proceso rápido, y es, a veces, incómodo, pero es el único camino que realmente vale la pena recorrer. Quizás tú aún estás en medio del caos, quizás te cuesta poner límites, quizás ni siquiera sabes por dónde empezar, pero estás aquí y eso importa. No estás solo. Todos, en algún momento, hemos estado ahí, perdidos, agotados, con el alma en pausa. Y te prometo algo, en ese instante en que decides regresar a ti, es el inicio de todo. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas eliminar todos los miedos, solo necesitas lo que ya diste en el primer paso. Reconocer que algo no está bien. Aceptar que mereces más. Y eso ya es amor, ya es sanación. Ya es coraje. Jung nos recordaría que el alma siempre sabe lo que necesita para curarse. Lo que pasa es que hemos aprendido a ignorarla, a silenciarla con trabajo, con compromisos, con relaciones vacías, con distracciones que entretienen por no sana. Pero ella, tu alma, nunca deja de hablar. Habla en forma de tristeza, de ansiedad, de insomnio, de apatía, hasta que un día ya no puedes hacerte el sordo. Ya no puedes seguir huyendo. Por eso, enfócate en ti. No porque seas egoísta, sino porque si tú no estás bien, nada lo estará realmente. Aprende a estar contigo, a no depender de la aprobación constante, a respetar tus ritmos, a abrazar tus procesos incluso si nadie los aplaude, a celebrar tus pequeños avances, aunque nadie los vea, a darte el valor que otros no supieron darte, porque cuando te tratas con respeto, el mundo comienza a reflejar eso, y no. Esto no se trata de volverte frío, aislado o indiferente. Se trata de construirte desde dentro, de dejar de dar desde el sacrificio y empezar a compartir desde la abundancia. Se trata de merecer y permitirte una vida en la que tú también seas importante, una vida donde no tengas que destruirte para que otros estén bien, donde no tengas que apagar tu luz para que los demás brillen, donde puedas ser tú, sin culpa, sin máscara, sin miedo. Ese es tu verdadero poder. Vivir alineado contigo, y cuando llegas a ese punto, dejas de atraer relaciones que te drenan, dejas de correr detrás de lo que no necesitas, dejas de intentar llenar vacíos con ruido, porque encontraste lo esencial, porque volviste a casa, porque encontraste lo único que realmente importa, tu propio centro. Y es ahí, justo desde ese lugar de conciencia, de reconexión de verdad, donde todo empieza a transformarse, no por arte de magia, no por milagros externos, sino porque elegiste comprometerte contigo, porque decidiste volver una y otra vez, incluso después de perderte, porque empezaste a tratarte con la misma compasión que tantas veces ofreciste a los demás, porque finalmente comprendiste que todo aquello que esperabas recibir del mundo, puedes dártelo tú, al final del día, siempre serás tú contigo.
Misman tú con tus pensamientos, tú con tus heridas, tú con tu historia, y esa historia merecía digna, merecía libre, merecía luminosa. Claro que habrá días grises, claro que vas a dudar, a tropezar, a sentir que retrocedes, pero hay algo que nunca más volverás a hacer en abandonarte. Why solo es lo cambia absolutamente todo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por darte este espacio de reflexión, este momento de reconexión contigo. Gracias por no rendirte, incluso cuando nadie más sabe la batalla que estás librando por dentro. Tal vez nadie vea todo lo que haces para sanar, pero tú lo sabes y eso basta. Tal vez te digan que vas despacio, pero tú sabes que estás caminando a tu ritmo. Y eso también es suficiente. Tal vez aún estés aprendiendo a cuidarte, a decirte que sí, a darte prioridad. Pero cada intento cuenta, cada pequeño paso importa. Gracias por quedarte. Gracias por elegirme para acompañarte en este momento, pero sobre todo, gracias por elegirte a ti. Gracias por comenzar a vivir desde el alma. Y gracias de corazón por recordar lo más importante aún. Aún estás a tiempo de sanar, a tiempo de soltar lo que ya no vibra contigo, a tiempo de reescribir tu historia, a tiempo de empezar otra vez. Así que elige tu paz, elige tu calma, elige tu verdad, elige tu camino, y que nunca más se te ocurra dejarte atrás. Nos reencontraremos muy pronto, pero hasta entonces, cuídate como cuidas a los que amas, ámate con la misma fuerza con la que has amado a otros, respétate, como sueñas ser respetado, y no olvides jamás. No hay acto más revolucionario, más valiente, más necesario que enfocarte en ti mismo, con ternura, con paciencia, con verdad, porque ahí empieza todo, porque ahí vuelves a ser tú.